Vamos a celebrar la Sagrada Eucaristía y en esta celebración pues vamos a acompañarlos a ustedes. Le queremos pedir a Dios que los mantenga unidos en el amor que se tiene, que les conceda ser felices por ese amor que se tiene. Que Dios nuestro Señor derrame la abundancia de su gracia y de sus bendiciones sobre todos ustedes, y que a todos nosotros nos conceda recordar que estamos bautizados y que pertenecemos a su vida. Gracias. El Señor esté con ustedes. Estamos reunidos para celebrar la Sagrada Eucaristía. Queremos acompañar a estos hermanos nuestros que, después de haberlo pensado humanamente y habiéndolo considerado también delante de Dios, ahora se acercan para contraer matrimonio aquí en la iglesia. Vamos a disponernos para participar dignamente en esta celebración. Pidamos perdón por nuestros pecados. Humildemente decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tenemos el gozo de dos bodas, dos matrimonios aquí en la comunidad de Acayuel. La primera es de Eloy y Janet. Terminando esta, será la otra celebración. Hay alguna comunidad que está todavía más contenta, y Chan, el día de hoy tiene 8 matrimonios. Entonces, pues qué bueno, ¿verdad?, que nosotros estamos contentos con 2. También hay algunas comunidades que no tienen matrimonios el día de hoy, ¿verdad?, pero los tendrán en algún otro momento. Nuestro Señor Jesucristo quiso dejar a la iglesia 7 sacramentos. Cuando éramos pequeños aprendimos los nombres de los sacramentos cuando íbamos al catecismo. Vamos a recordar juntos cuáles son esos 7 sacramentos. ¿Quién? Primero. Segundo. Confirmación. No se oye. Tercero. Eucaristía. Cuarto. Reconciliación o penitencia. Quinto. Unción de los enfermos. Sexto. Orden
importante que sí vayamos nosotros dejando en firme lo que sabemos. Otra vez, sobre todo los niños, ayúdenos porque los niños los acaban de estudiar, hicieron su primera comunión, lo van a hacer y ya se lo están aprendiendo. Entonces, a ver, ayúdenos a los viejitos a recordar eso. Primero, bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, Eucaristía. Cuarto, reconciliación o penitencia. Quinto, función de los enfermos. Sexto y séptimo, matrimonio. Eloy y Janet, ¿cuál van a recibir? ¿Cuál de los 7? ¿No se oye? El matrimonio. Ellos están aquí en el templo el día de hoy porque quieren casarse, porque quieren contraer matrimonio. Y todos nosotros nos alegramos. La alegría no es nada más de ellos. La alegría es de todos. Porque somos iglesia, somos familia de Dios. Y cuando hay algo bueno en una persona, todo el mundo nos alegramos. Hoy vamos a acompañar en su matrimonio a Eloy y a Janet. ¿Por qué se casan? Los que se casan, ¿por qué se casan? A ver, alguien dijo algo muy importante por allí. ¿Por qué? Por amor. Los esposos no se casan porque sean buenos para el fútbol, ¿verdad? Qué bueno eres para el fútbol. No se casa tampoco, fíjense, porque qué bueno le salen los chilaquiles. No. O porque hayas de ver qué bueno es para tocarle al clarinete. Tampoco. Los esposos se casan porque se aman. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, Eloy? ¿Sí amas a Janet? ¿Janet amas a Eloy? Sí. Eloy, ¿no amas a ninguna otra de las que están aquí? No, nomás a Janet. Janet, ¿no quisieras ver a ver si te gusta más otro? No, porque aman a Eloy. El asunto es entre ellos y por eso se quieren casar ellos dos. Porque se aman y ya lo pensaron, ya lo platicaron, ya lo tienen. Es una decisión madura, es una decisión ya tomada. No están improvisando. No es que Janet o Eloy se hayan encaprichado. Yo con ella me caso aunque como se pueda. No es un capricho, es amor. Y qué bueno, a nosotros nos da mucho gusto que las parejas se amen y se lo tienen que decir las parejas y se lo tienen que manifestar. ¿Y para qué se casan? Porque no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo por qué que para qué. Son dos cosas distintas, ¿sí o no? ¿Por qué? Es una cosa. ¿Por qué? Porque se aman. ¿Para qué? ¿Para qué se casan? A lo mejor alguien hasta les dijo por allí, ahora que ya andaban ustedes, hombre, ¿para qué se casan? Fíjense, ¿para qué se casan? Les voy a recordar yo. ¿Para qué? Para ayudarse a crecer, para acompañarse y ayudarse a crecer. De tal manera que Eloy le va a ayudar a crecer a Janet y Janet le va a ayudar a crecer a Eloy. Ya está llenando Eloy, ¿ya para qué quiere crecer más? Bueno, va a crecer en otros aspectos de su vida, ya de estatura a lo mejor ya no. Pero ahora va a crecer en otras cosas, por ejemplo, en la comprensión, en el respeto, en el espíritu de servicio, en la generosidad,
en la paciencia, en todas esas cosas tienen que crecer los esposos, ¿sí o no? Porque no crean que el matrimonio es una miel en penca, ¿verdad? No, tiene sus momentos difíciles y en esos momentos difíciles los esposos tienen que ir creciendo. Y Janet le va a ayudar a crecer a Eloy y Eloy le va a ayudar a crecer a Janet. Uno al otro se van a ayudar. Y miren, no nada más el asunto es entre ellos. Ya tienen hijos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 2. ¿Y a poco no? ¿A poco no? Les han venido ustedes ayudando a crecer a ellos. Todos los días les dan de comer, o a veces los dejan sin comer. Todos los días papá y mamá le dan de comer a sus hijos para que crezcan. Y no nada más les dan de comer, también fíjense, los papás, como forman una familia y como su responsabilidad son los hijos, los papás les tienen que formar el corazón a sus hijos. La mamá los enseña a tener buenos sentimientos y el papá también. Felicidades. Esa es su vocación, a eso Dios nos llamó. Así como a mí me llamó a ser padre, a ustedes los llaman a ser esposos. Así como a la otra le llamó para que fuera soltera o soltero, a ustedes los llaman a ser esposos. Ponte de pie, José Eloy. Póngase de pie. Sus padrinos de relación también pónganse de pie. Todos los demás se quedan sentados. Nada más para asegurarlo, yo les voy a preguntar lo que siempre les pregunto a todos los que se casan. Eloy, Janet, ustedes son testigos. Eloy, Janet, han venido a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. Sí. ¿Quieren ustedes amarse, honrarse, respetarse, acompañarse mutuamente por el resto de sus días? Sí. Sí. ¿Quieren ustedes recibir con amor los hijos que Dios les dé? No nada más a los dos que ya tienen, sino a más. Recibir con amor los hijos que Dios les dé y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí. Sí. Así pues, ya que quieren casarse, pónganse de frente, tómense de las manos, véanse a los ojos y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de esta comunidad que representa la iglesia. Yo, Eloy, te acepto a ti, Janet, como mi esposa, y prometo serte bien, y en lo próspero, y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Janet, te acepto a ti, Eloy, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que se ha manifestado ante la iglesia y que cumpla en ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe del hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denles un aplauso. Muchas felicidades. Siéntense los padrinos de relación, por favor. Pasen, por favor, los padrinos de anillos y de arras. Dios Todopoderoso, que te digo esta bendición sobre estas arras, sobre estos anillos.
como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eloy, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe también estas armas, son prendas de cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo las recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Pónganse por favor de rodillas. Pasen por favor los padrinos de lazo, de libro, de rosario, de medallas. Acérquense, por favor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que te dignes derramar tu bendición sobre este lazo, este libro y este rosario, estas medallas. Que le concedas a tus hijos permanecer siempre unidos en el amor, alimentarse de tu palabra, dar testimonio de su fe cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero ustedes, luego ustedes, luego ustedes. Pasen por favor los padrinos de todos los que faltan, los de ramo, los de no les traen un Cristo y una libreta. Si hay algún otro padrino, pasen. Pasen. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que te dignes derramar tu bendición sobre esta imagen de nuestro Señor Jesucristo y sobre este ramo artificial, y que concedas a quienes los utilizarán sobre siempre por desear tus mandatos y que puedan alcanzar por la protección de tu santo nombre, la salud del cuerpo y la protección del alma. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se los ponen de seguir. De pie todos, por favor, elevemos nuestra oración a Dios, pidiendo por estos esposos. Que Dios nuestro Señor bendiga su unión, como bendijo y santificó las bodas de Caná. Todos te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por los esposos que se encuentran separados, para que recuerden el amor y la paz. Oremos al Señor. Pidamos a Dios nuestro Señor por los matrimonios que, por los cónyuges que algún día recibieron este sacramento, para que el día de hoy se reavive al participar en esta Eucaristía, en la gracia que aquel día recibieron. Oremos al Señor. Pidamos al Señor que les conceda a sus hijos Eloy y Janet vivir en el amor y superar las dificultades que se les pudieran presentar basados en él. Oremos al Señor. Pidamos al Señor que les conceda tener hijos, más hijos, y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Oremos al Señor. Pidamos al Señor por las autoridades civiles de nuestro municipio, de nuestro estado, de México, también por las autoridades civiles de esta comunidad, para que estén siempre vigilantes
ante el bien del bienestar de las familias y de los esposos. Oremos al Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas que te hacemos y concédenos lo que te estamos pidiendo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a continuar nuestra celebración. Que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón y le pido la paz. Hermanos, este es Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos quienes se acercan para recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya me bastará para sanar.
Ok, sí, ok. Checando equipo de audio 2 o 3, ok, 2, 2, ey. Ok. 2, 2, ey. Checando equipo de audio 2, 2, ok, sí. Checando equipo de audio 2, 3, ok. 2, 2, ok, sí. 2, 2, ok, sí. 2, 3. Checando equipo de audio. 2, ok, sí. 2, 2,
Estamos en Matsunville, en California. Andamos y aquí arriba los van a llevar. Acá. No mames. Saludos.
Al perico ya se acostumbró y por eso no le teme nada. En su curva en Sebastián tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco y también por tierras michoacanas. En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún refresco. No se debe trigo el error, siempre tiene la rifa del pellejo, con las leyes sobre el patrón. Notamos la presencia de los papás de la novia. Puede pasar a centro de la pista. Claro que sí, solicitamos los papás del novio, la presencia de los papás del novio a venir al centro de la pista. Continuamos con Domingo y esposa. Domingo y esposa, por favor de pasar al centro de la pista a hablar con los novios. Eduardo y esposa, favor de pasar al centro de la pista a bailar con los novios. Continuamos con Anastasio y esposa. Anastasio y esposa, hay que bailar con los novios en el centro de la pista. ¡Ese aplauso!
fuerte, compadre. Por ahí para los padrinos de Biblia y Rosario y Cera y acompañante. Biblia y Rosario y Cera y acompañante. Me voy a pasar a Sandra a la pista, por ahí viene presente. ¡Ese aplauso! Que se escucha muy fuerte por ahí, compadre. Voy para la madrina de Biblia. Un aplauso muy fuerte. A ver, parecer por ahí viene, compadre. Por ahí viene ese aplauso, ese aplauso. Que se escucha por ahí para los padrinos de Arras. Ese aplauso que se escucha fuerte, compadre. Otro, compadre. Se lo dio. Claro que sí. Se lo aplauso fuerte, compadre. Ok, compadre. Quiero todos con su copa en mano porque vamos a contar. A la cuenta de 3 vamos a decir salud todos, por favor, que ayudan. Dice, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Salud! Sola, sola, sola. Voltamos el paso, dice. ¡Ah, sube! Una, a las 2 y a las 3. Y dice,
dice, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, vamos a contar la cuenta de tres. Pónganse vivos atrás. Dice, a la una, a las dos y a las tres. No, hombre, loco. ¿Qué pasó ahí, pues? Se lo ganó ese niño. Algo más, se dice. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está el ganador, un aplauso. Por ahí la novia creo va a ser la primera que va a probar el pastel, los dos al mismo tiempo, no sé qué es por acá. Vale, pues vamos a contarle a la cuenta de 1, 2, 3. Ahí está, ahí va. Eso, ándale. Sí lo probaron. Vale, pues. Ay, sí le mordieron y bien.